Amén. Corazón sagrado de Jesús, en vos ponemos toda nuestra confianza, temiéndolo de todo de nuestra fragilidad, esperándolo todo de vuestra bondad. Sed el único objeto de nuestro amor, el protector de nuestra vida, el sostén de nuestra debilidad, la reparación de nuestras faltas, la seguridad de nuestra salvación y nuestro refugio en la hora de la muerte. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. San Pedro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Perdón por la tardanza, no tengo mi asistente hoy. Él tuvo que ir a San Diego porque sí, pues él sigue con su mentalidad muy, gringo, es canadiense, pero de todos modos, porque está con temor que lo van a correr del país si caduca su visa de turista. Pero regresa mañana. Ok, vamos a seguir hablando de la iglesia. Y enfocándonos hoy en las 4 notas de la iglesia que identifican la iglesia verdadera y única. Okay. Entonces, decimos que la iglesia es una, santa, católica y apostólica. Entendiendo estas palabras correctamente, vemos que hay solamente una posibilidad de una iglesia que cumple con estos requisitos, ¿no? Y es una prueba apologética para probar que la iglesia católica es la iglesia que Jesucristo estableció. ¿Okay? Entonces, decimos que la iglesia es una, santa, católica y apostólica. Okay. ¿Qué queremos decir por esas palabras? Pues primero, la iglesia es una porque es la única. Okay? Hay varios sentidos de entender cada palabra, pero San Pablo dice en la carta a los Efesios que hay un cuerpo y un espíritu, como sois también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todas las cosas, y por todas las cosas, y en todos vosotros. Okay? Entonces, puede haber solamente una fe. Okay? Entonces, no podemos tener proposiciones contrarias que son verdades al mismo tiempo, en el mismo sentido. Eso es lógica, simplemente. Okay? Hay un solo bautismo. Por eso decimos que todos que participen, todos que reciben bautismo válidamente, son bautizados católicos. Okay? Es interesante, porque un bebé bautizado en la iglesia metodista, no sé si creen en bautismo de bebés, pero si así creen y hacen, entonces ese bebé, por recibir el bautismo verdadero, es bautizado en la fe, en la iglesia católica, porque no hay bautismos múltiples, hay solamente uno y es posesión de la iglesia. Okay? Como Dios es uno, el Señor es uno, también la iglesia es una. Okay? Es una en su gobernador. Okay? Entonces, una en fe, una en bautismo
una en gobernación. ¿Okay? Tanto en lo invisible como en lo visible. ¿Okay? Invisible es Cristo. Cristo es cabeza de la iglesia. ¿Okay? Pero también es una la iglesia en su cabeza, en su gobernador visible. ¿Okay? Por eso hemos rechazado las teorías de conciliarismo que han surgido en diferentes tiempos poniendo un concilio como era más de moda, o tal vez sigue siendo, poniendo más énfasis en el colegio de los obispos, como un congreso para gobernar la iglesia. No, la jerarquía de la iglesia tiene una cabeza, ¿okay? Porque como Cristo es la cabeza invisible, hay que ver una cabeza visible, que es el Santo Padre. ¿Okay? Acerca de esto fue sentencia común de los padres que esta cabeza visible fue necesaria para establecer y conservar la unidad de la iglesia, como lo vio y escribió clarísimamente San Jerónimo contra Joviniano por estas palabras: elígese uno para que, constituida la cabeza, se quite la ocasión de cisma. Es decir, si hubiera 3 papas, o si no hubiera precedencia del obispo de Roma sobre todos los demás, la cisma sería más fácil. ¿Okay? Porque un grupo puede decir, no, yo sigo este papa y yo sigo este papa. ¿No? Damaso escribe: vaya fuera la envidia, apártese la ambición de la cumbre romana. Hablo con el sucesor del pescador y el discípulo de la cruz. Yo que a ninguno sigo por primero sino a Cristo, me junto en comunión con vuestra beatitud, esto es, con la cátedra de Pedro. Sobre esa piedra sé que está edificada la iglesia. Cualquiera que comiere el cordero fuera de esta casa es profano. El que no estuviera en el arca de Noé perecerá reinando el diluvio. Interesante, ¿no? En la otra clase, hablando de los sacramentos, comentamos de la necesidad de jurisdicción para la administración de los sacramentos. ¿Okay? Y que dice aquí, que quien come el pan, o el cordero, fuera de esta casa es profano. Entonces, hay que haber un sacramento, o puede haber sacramentos, pero si lo hacemos fuera de esta unidad, si robamos lo que pertenece a la iglesia y lo utilizamos fuera de la iglesia, es profano, es abuso. ¿Okay? Entonces, ¿qué decimos? Los que por ejemplo, paguen para recibir ordenación, que pasa en grupos sedevacantistas, pagan un obispo para que lo ordene, ¿okay? Y celebran una misa válida, pero en este sentido profana, porque no le corresponde. Es algo hurtado. San Ireneo y San Cipriano, el cual, tratando de la unidad de la iglesia, dice: habla el Señor Pedro. Yo, Pedro, te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Sobre uno edifica la iglesia, y aunque después de su resurrección dé a todos los apóstoles igual potestad y diga: así como el Padre me envió, así envío yo a vosotros, recibid el Espíritu Santo. Con todo eso, para manifestar la unidad, dispuso con su autoridad el origen de la misma unidad, que comenzase desde uno. Siempre en el Evangelio vemos que Pedro es por encima de los demás apóstoles. Y él toma la palabra para contestar en muchos ejemplos. Okay. Opiato Melivitano dice: no se te puede
atribuir a la ignorancia, sabiendo tú que en la ciudad de Roma se dio primeramente la cátedra episcopal a Pedro, y que él la rigió como cabeza de todos los apóstoles, para que él solo venerasen todos la unidad de la cátedra, y no se apropiasen los demás apóstoles cada uno la suya, de suerte que fuese ya cismático y prevaricador el que contra la única cátedra colocase otra. Okay. Entonces, a veces los protestantes dicen que la primacia de Pedro surgió luego en la autoridad, o en el tiempo, perdón. Su autoridad surgió luego sobre los demás obispos. Y aunque sí hay diferentes iglesias fundadas por Pablo aquí, otros apóstoles en diferentes lugares, y cada una con su obispo, tenemos referencias desde muy temprano en la historia de la iglesia de preguntando a Pedro, a Roma, sucesor de Pedro, para resolver problemas, conflictos en otras iglesias. Okay? Tenemos en existencia esas cartas, ¿no? ¿Y qué sentido tiene, ¿no? Si una iglesia en Grecia o en Asia manda una carta a Roma para resolver su problema, si no hubo desde muy temprano ese conocimiento de la importancia de la sede de Pedro para presidir sobre todas las demás iglesias. Que los ortodoxos dicen que Pedro es el primero entre iguales. Es decir, que todos tienen su poder y nada más reconocemos como por respeto a Pedro. Pero no fue el asunto en la iglesia antigua. La iglesia necesita cabeza, ¿okay? Porque siempre es como obra de Dios de utilizar ministros humanos, ¿okay? Desde el Antiguo Testamento, ¿okay? Por llamar profetas, por ungir reyes, por tener símbolos y sacramentos. Dios siempre ha querido manifestar su voluntad a través de instrumentos humanos. Siempre ha obrado por instrumentos humanos. Entonces es apropiado que también haya un ser humano que representa a Cristo como cabeza de su iglesia. Como la iglesia visible necesita de cabeza visible, de tal modo colocó nuestro Salvador a Pedro por cabeza y pastor de todo género de fieles, cuando en los términos más absolutos le encargó apacentarse sus ovejas, que determinó que quien le sucediera tuviese perfectamente la misma potestad de regir y gobernar toda la iglesia. Es necesario que la iglesia sea visible, que podemos ubicarla. Okay? Y no es simplemente como los protestantes dicen que la iglesia es el conjunto de todos los que creen. Es una iglesia invisible que solo Dios ve en el interior. No, la iglesia es visible como el pueblo de Dios, Israel, era visible. Podríamos ubicarlo. También los protestantes a veces dicen que pues sí, Pedro tenía precedencia sobre los demás apóstoles, pero no significa que después de él hubo otro que tomó su lugar. ¿Okay? Pero si consideramos las escrituras, ¿no? ¿Qué hicieron cuando murió o cuando hizo su traición Judas?
eligieron a alguien para suplirlo, para tomar su lugar. Entonces, con el peor de los apóstoles, fue necesario completar el número de los apóstoles y para que alguien tome su sede, aún más, ¿no? Con el príncipe de los apóstoles. Era necesario tener descendencia en eso. ¿Okay? A ver. En el concilio segundo de León, los griegos confesaron, los griegos. La Santa Iglesia Romana tiene sobre toda la Iglesia Católica el sumo y pleno primado y principado, que junto con la plenitud de potestad, sincera y humildemente reconoce haber recibido del mismo Señor el bienaventurado Pedro, príncipe o jefe de los apóstoles, del cual es sucesor el romano pontífice. Y así como éste tiene mayor obligación que los demás de defender la fe, así también deben de ser definidas por su juicio cualesquiera cuestiones que acerca de la fe se suscitaran. Por tanto, nos adhiriéndonos fielmente a la tradición recibida desde el comienzo de la fe cristiana, para gloria de Dios, Salvador nuestro, exaltación de la religión católica y salud de los pueblos cristianos, con aprobación del Sagrado Concilio enseñamos y definimos como dogma revelado por Dios que cuando el romano pontífice habla ex cátedra, es decir, cuando ejerciendo el cargo de pastor y doctor de todos los cristianos, define en virtud de su apostólica suprema autoridad que una doctrina sobre fe y costumbre debe ser profesada por toda la Iglesia mediante la divina asistencia que le fue prometida en el bienaventurado Pedro, está dotada de aquella infalibilidad que el divino Redentor quiso que poseyera su Iglesia en el definir la doctrina sobre fe y costumbres. ¿Okay? Esa es la definición del primer concilio vaticano, y si alguno osase, lo que Dios no quiera, contradecir a esa nuestra definición, sea excomulgado. ¿Okay? Cuando la Iglesia hablaba fuerte. ¿Sí? Pero esta doctrina de infalibilidad fue definida, relativamente hace poco, pero era el sentido común de la mayoría de la Iglesia por mucha de su historia, porque entendían, para cumplir con su misión de proteger la doctrina de la fe, de regir sobre los demás, tenía o necesitaba esta habilidad de definir con precisión, con autoridad, las doctrinas, ¿no? No sé, la vez pasada el Padre Virno habló sobre infalibilidad, ¿no? Ok, pues luego regresamos a eso entonces para precisar cómo se manifiesta. Solo habló de bautismo. Ajá, ok. También dice el catecismo que la Iglesia es una en la esperanza. ¿Okay? Todos esperan el mismo premio, es decir, el cielo. Y como un solo cuerpo es compuesto de muchos miembros, está como animado por un alma. Así con la Iglesia, compuesta de muchos miembros, tiene un alma que es el Espíritu Santo que anima a todos los miembros. ¿Okay? Entonces es una en su alma, por el Espíritu Santo. Ok. La Iglesia es santa. Okay? Esta nota es probablemente más difícil de entender, porque vemos muchas cosas en la Iglesia que no parecen ser muy santas, ¿no?
¿Cuántas personas dicen que han dejado de ser católicos porque los católicos son hipócritas, no practican lo que profesan? Pero esta nota no refiere a que todos los miembros todo el tiempo son santos. Si fuera así, no habría confesión. No habría necesidad de los sacramentos. De hecho, porque ya seríamos todos ya perfectos. Lo que quiere decir es que la Iglesia es santa porque está consagrada a Dios, ¿no? Y los miembros, a través de su bautismo, están consagrados al servicio de Dios. Entonces, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, referimos a las cosas que usamos en los ritos de la iglesia como santos, ¿no? El capón, el cáliz, el altar son santos porque están dedicados al servicio de Dios. También, San Pablo, hablando a los corintios, les dice santos. Pero no como santos canonizados, sino santos en el sentido de que han recibido el bautismo y están dedicados al servicio de Dios. También es santa porque está unida a su santa cabeza, que es Cristo. ¿Okay? Entonces, como miembros de Cristo, si Cristo es santo, también su cuerpo debe de ser santo. También es santo por los dones del Espíritu Santo que los miembros reciben. También es santa, porque solamente ella ofrece legítimo sacrificio a Dios. Solo la misa es el sacrificio aceptable a Dios. Y también por instrumentos santos y eficaces, que son los sacramentos. Y también su doctrina es santa. Porque describe realidades celestiales, sobrenaturales de Dios Santo. Entonces decimos que la doctrina también es santa. Entonces, la iglesia es santa en sus medios, y en su fin, su meta, que es llevarnos al cielo. Y los miembros son llamados a ser santos, debemos de ser santos, aunque muchas veces fallamos, pero esa es nuestra vocación, de hacernos santos. Y pues con razón se escandalizan personas cuando ven que no cumplimos, aunque deben de tomar en cuenta que pues estamos en camino, no hemos llegado a la perfección que deseamos, Pero debe de ser un motivo, ¿no? Porque nuestra santidad refleja la santidad de la iglesia y por consiguiente la santidad de Cristo, ¿no? Entonces tenemos esta vocación de manifestar la santidad de la iglesia. ¿Okay? Católica quiere decir universal. Okay. La iglesia católica es la iglesia universal. Y dice San Agustín, se extiende desde el oriente hasta el occidente con el resplandor de una sola fe, porque no se limitó la iglesia a los términos de un solo reino, como fue el caso con Israel. Dios escogió un pueblo,
Pero la fe al principio, la fe revelada, fue limitado a Israel. Luego se fueron a diferentes lados y también llevaron su creencia en Dios, su fe, pero siempre siendo aislados de los demás. Siempre era una posesión como especial, secreto, guardado, ¿no? Exclusivamente para ellos y muchas veces identificado principalmente con gerencia de sangre, sobre todo, ¿no? Pero y no es decir que Dios no quería todo el mundo, todos los demás gentes. Al contrario, en el templo hubo lugar para los gentiles, pero como distintos. Los judíos tenían la misión de ser como un testimonio para el mundo de la santidad de Dios, pero ellos todavía no tenían la invitación de incorporarse en el pueblo de Dios, en el mismo sentido. ¿Okay? Ni concretó a una sola clase de hombres como las repúblicas humanas y las sectas de los herejes, sino que abraza en el seno de su caridad a todos los hombres, ya sean bárbaros, ya escritas, ya siervos, ya libres, ya hombres, ya mujeres, por lo cual está escrito: nos redimiste para Dios por medio de tu sangre a nosotros, gente de todas las tribus, lenguas, pueblos y naciones, y nos hiciste participantes del reino de nuestro Dios. ¿Okay? Y cuando decimos católico también queremos decir que hay unidad en diversidad, ¿okay? O diversidad en unidad, porque la iglesia está en casa en todo el mundo. No, aunque sí hay algo común donde vayamos, pero hay manifestaciones en diferentes culturas, ¿no? No queremos decir que tiene que adaptarse completamente a la cultura, pero sí hay aspectos culturales legítimos en diferentes partes del mundo. ¿Sí? ¿Esto aplica a los ritos, por ejemplo, orientales? Sí, iba a decir eso, ¿no? Que aún tenemos diferentes ritos, ¿okay? Que son de origen apostólico, que vamos a comentar de eso en un momento, pero que manifiestan diferentes culturas legítimamente, ¿okay? Hay una polémica en eso ahora, porque muchos dicen que cualquier cosa puede ser incorporado en la fe, ¿no? Que queremos tener danzas paganas, etc. en la misa, ¿no? Pero sí hay aspectos, y es el genio de la iglesia. Por ejemplo, cuando llegaron los españoles aquí y trataron de convertir los indígenas, ¿no? Tenían que meditar qué podían incorporar de sus costumbres, purificándolas, santificándolas, y qué fue necesario totalmente de prohibir, ¿no? Por ejemplo, tener 100 esposas, esta no podemos incorporar, ¿no? Pero expresiones culturales, y lo vemos aún, ¿no? En Nuestro Señor de Guadalupe, que se apareció como en aspecto indígena. Entonces, adaptando la fe a lo que es aceptable, pero manteniéndose universal, católico. Y, perdón, padre, tengo la duda. ¿Por qué si Lutero hizo un cisma en la iglesia, no? O sea, que con todo lo que pasó, ahora el Papa ha puesto una estatua en la Vaticano, o sea, como dijo una vez, fue Obama que dijo, "That's above my pay grade." No me pagan suficiente para contestar esas preguntas, ¿no? Es cierto que antes teníamos
entendíamos mejor la distinción, ¿no? Y apreciábamos nuestra identidad, ¿no? Y la integridad de la fe. Y ahora hay muchísima confusión por muchas causas. Hubo controversias también en diferentes tiempos sobre hasta dónde podían incorporar cosas culturales, ¿no? Hubo una controversia muy grande en China cuando llegaron los misioneros porque querían traducir la misa en chino. Pero diciendo que ahí tenemos misas en siriaco, en griego, en otros idiomas, ¿okay? ¿Por qué no en chino? Pero al final de cuentas dijeron que no, porque ese idioma no tenía la claridad de expresión, de comunicar las verdades de la fe, y la cultura era tan fuerte en China que no querían generar una iglesia nacional, que como ya tienen, pero fue para evitar eso, porque fue lo que sucedió con los griegos, por ejemplo, que estaban más vinculados con el gobierno del país. Entonces, cuando hubo conflictos políticos, se fueron por el lado de su patria más que con Roma. Otra anécdota interesante. Un amigo sacerdote que tengo, trabajaba en África muchos años, ¿okay? Y fue antes del concilio. Y él cuenta, y él tiene un currículum vitae impresionante. No hay nada que no ha hecho, y habla como, no sé, 15 idiomas. Así. Estaba en Bolivia en el ejército como capellán, y luego estaba entrenando con los marineros de los Estados Unidos para guerra en la Ártica, por la Ártico. Todo. Pero cuando estaba en África, dice que la misión fue ideal, ¿okay? Tantas conversiones, mucha santidad, abrazaban la fe, fue perfecto, ¿no? Y unos años antes del concilio fue cambiado a otro lugar, ¿okay? Y tuvo que regresar por unos años, como 5 años después de que terminó el concilio. Y dijo que todo fue derrumbado completamente, ¿no? Habían regresado al paganismo, había conflictos entre tribus y fue horrible. Y cuenta que lo que pasó es que cuando terminó el concilio, unos liturgistas bélgicos decidieron de venir a África para enseñar a los africanos sus costumbres ancestrales, para incorporarlas en la misa, ¿no? Y trajeron guitarras y danzas que ellos, los europeos, pensaban que eran costumbres propias de ese país en África. Y además insistieron en traducir la misa en sus idiomas, ¿sí? Pero el problema era que allí había tantas tribus, cada quien con su dialecto, que era muy difícil para pronunciar para los europeos, que eran principalmente los misioneros, ¿okay? Entonces, fue un vínculo de unidad, el latín. Y cuando trataron de cambiar la misa a tantos dialectos, entonces fue imposible, y todos regresaron hasta sacrificios de animales y todo eso. Fue un desastre. Okay.
Todos que profesan esta fe desde el principio del mundo hasta el fin son miembros de la única Iglesia Católica. Entonces es universal no simplemente en lugar, sino en tiempo también. Universalidad en tiempo. Todos los que quieren conseguir salvación tienen que abrazar la fe católica porque es la única fe. Y es como el arca en el diluvio. Y esto nos ayuda a distinguir entre la verdadera y falsas iglesias, porque en realidad es la única iglesia que se encuentra en todos lados del mundo. Okay. Siempre lo he considerado chistoso que aquí en México tiene la iglesia anglicana. ¿Cómo es que mexicanos que no tienen nada que ver con Inglaterra quieren reconocer a la reina de Inglaterra como cabeza de la iglesia? Es ridículo. La iglesia es apostólica, ¿okay? Refiriendo a su origen. Entonces podemos preguntar a miembros de diferentes sectas, ¿no? ¿Quién fundó tu iglesia? ¿Okay? Y somos los únicos que pueden decir, fue Jesucristo que fundó su iglesia sobre los apóstoles. ¿Okay? Entonces la conocemos en su origen. Porque su doctrina es una verdad no nueva ni recién nacida, sino enseñada desde los apóstoles y propagada por todo el mundo, de donde se sigue indudablemente que las impías voces de los herejes están lejos de la fe que profesa su verdadera iglesia, la cual desde los apóstoles hasta hoy se ha predicado siempre. Entonces hay que haber una sucesión apostólica en gobernación o en órdenes sagradas, ¿okay? Y en doctrina. ¿Okay? Entonces tenemos sacramentos porque tenemos un linaje, una descendencia de nuestros sacerdotes, obispos, sacerdotes que podemos estudiar o podemos considerar, ver hasta su origen en uno de los apóstoles. Y de hecho los obispos normalmente tienen como un árbol familiar, ¿no? que indica de quién recibió sus órdenes y quién ordenó ese y hasta un apóstol. ¿Okay? A veces es difícil porque hubo tiempos en la iglesia cuando no hubo como recuerdos o registros muy bien guardados. Pero teóricamente podemos hacerlo, identificar de qué apóstol viene cada obispo. Sin eso, ¿okay? Entonces no hay validez de ordenación y de sacramentos. Por eso, hablando otra vez del problema, por ejemplo, con sedevacantismo, es que muchas de esas sectas, además de haber pagado por su ordenación, hacen ordenaciones en secreto. Entonces no hay testigos. Y dicen, Monseñor fulanito me ordenó. ¿Okay? Pero ¿quién es testigo de eso? ¿Y cómo podemos asegurar que él fue legítimamente ordenado? ¿Okay? Los mormones, por ejemplo, tienen una solución. Es que en una visión José Smith vio Juan Bautista y ¿quién fue? Elías o no me acuerdo. Dos profetas, ¿sí? Y le dieron órdenes establecieron las órdenes sagradas en él, ¿no? Pero es muy conveniente, ¿no? Decir que, sí, anoche Dios me apareció y me ordenó papa. ¿Sí? ¿No me creen? ¿Por qué? No. Dios toma más en cuenta nuestra naturaleza racional, ¿okay? Racional. Y entonces podemos
fijar o establecer más concretamente las cosas que son fundamentales para nuestra fe. ¿Okay? También nuestra doctrina tiene que venir de los apóstoles. ¿Okay? Si no fue enseñado por un apóstol, si no tiene su origen en los apóstoles, entonces es una novedad. No es la fe de Cristo. En la liturgia también, los ritos válidos son los que tienen un origen apostólico. ¿Okay? Tanto el rito romano como los orientales tienen su origen en alguno de los apóstoles. ¿Okay? Y este es el vínculo con lo que Dios, lo que Jesucristo concedió a su iglesia en el principio. ¿Okay? Entonces es importante. Y sí, entonces la doctrina de la fe también tiene todos esos aspectos, una santa, católica y apostólica. Ajá. Entonces, todo lo que cree la doctrina de la iglesia hasta hoy en día es la misma que creían los apóstoles. Sí. Incluso aunque haya verdades definidas que no estaban definidas en el tiempo apostólico. Sí, si hablamos de desarrollo de doctrina, ¿okay? Que haciendo más clara o aclarando ciertas cosas, ¿no? Pero creo que es el cardenal Newman, ¿okay? Que usa el ejemplo de un árbol, ¿okay? Que tiene es un árbol de manzana. Porque tiene aquí sus manzanas. Okay. Pero empieza chiquito, ¿no? Y crece, ¿no? Pero es la misma cosa desde el principio hasta el fin, ¿ok? Y da frutos en su tiempo, pero la naturaleza es lo mismo, ¿ok? Pero eso es una pregunta importante porque necesitamos saber cómo identificamos o cómo distinguimos fe apostólica de lo que no es apostólica. Porque puede haber otro árbol que parece muy similar, ¿okay? Pero esto es un árbol de pera, no de manzana. ¿Okay? Pero la cosa es que son manzanas verdes. Okay, también peras verdes. Okay. Entonces, podemos decir que pues, es casi igual. Entonces, las peras vienen de la misma raíz. Okay. Pero necesitamos, lo que es necesario es que hay una conexión integral hasta las raíces. Okay. No podemos sacar una pera de aquí y como inyectarlo en el árbol apostólico. ¿Okay? Entonces, cualquier expresión, por ejemplo, de doctrinas de la fe, tiene que tener su origen. Es un estudio muy interesante. De hecho, pues puedo dar un breve anexo a lo que platiqué ayer, ¿okay? En la clase. Como es este tema de desarrollo de doctrina y las fuentes de revelación, las fuentes de nuestra fe. Porque sabemos que la iglesia tiene dos fuentes principales, las escrituras, las sagradas escrituras y la tradición. ¿En qué consiste nuestra tradición? ¿Cómo sabemos si algo es de la tradición o no? Y de hecho, la tradición está por encima de las escrituras porque las escrituras son la tradición escrita. Es parte de la tradición que fue como puesto en palabras escritas. Pero las mismas escrituras dicen que es muy poco, ¿no?
que si hubieran escrito todo lo que dijo y hizo Jesús, todo el mundo no sería suficiente para que quepan todos los libros que ocuparía. ¿Okay? Entonces, la tradición es más grande. Pero ¿cuáles son, qué piensan? ¿Cuáles son las fuentes de tradición como fuente de teología? Ok, el magisterio básicamente es otro nombre para la tradición. Es el oficio de la iglesia enseñando. Okay? Los escritos de los santos padres. Ok, sí. De hecho, hay, ¿cómo se llama? Hay dos categorías aquí. Okay? Los primeras fuentes, okay? Entonces, son documentos magisteriales. Entonces, lo que es suficiente solo, ¿okay? Que es como si el Santo Padre defina algo ex cátedra. Documentos autoritativos como encíclicas, declaraciones, definiciones de concilios. Estos son suficientes en sí. ¿Okay? Y segundo, son los escritos de los santos padres, o los padres de la iglesia. Pero en su conjunto, porque uno u otro puede tener una equivocación, pero cuando decimos que todos los padres de la iglesia se han acordado en una cosa, entonces tiene autoridad magisterial y decimos que es de la tradición. ¿Okay? También la liturgia. ¿Okay? Tanto que olvidamos eso hoy en día. La liturgia no debemos de manipular ni tocar, porque es como manipular las escrituras, en cierto sentido, que es una fuente de revelación y tradición. Entonces, hablando de desarrollo de doctrina, cuando definió las dogmas marianas en el siglo XIX de la Inmaculada Concepción y en 1950 de la Asunción de la Virgen María, ¿okay? ¿A qué refieren en sus explicaciones? Pues una de las fuentes es la liturgia, porque existía una misa, ¿okay? Y oraciones a la asunción o dormición de la Virgen María desde los primeros siglos. Entonces ven que pues la iglesia está pidiendo que defina eso, porque ha sido la creencia de la iglesia desde el principio. ¿Okay? Entonces, esto junto con escritos de la iglesia llegó a merecer para ese dogma, ¿okay? Una definición magisterial. Entonces, aunque antes tenían que como probarlo a través de varias fuentes, el conjunto de todas ellas, ahora tiene una definición y con eso basta. No es discutible, ya. Pero una cosa que estaba explicando ayer, que en un libro que leyó para la plática de ayer sobre Divina Voluntad, fue una interpretación de Génesis, ¿okay? Que yo veo muy complicado, muy problemático, ¿okay? Porque este es el tesis del padre Iannuzzi, y él en Génesis ve, resumiendo muy rápido, que hablando de Adán, que Adán tenía don de divina voluntad, ¿okay? Que bilocaba, habla de crear vidas divinas, soles, etc. ¿Okay? Pero es interesante, pero si buscamos eso, por una precedencia, ¿okay? Para conectar eso aquí, entonces de lo que yo he leído no veo nada en los escritos de los padres de la iglesia, no veo nada en la liturgia que habla así, y definitivamente no hay documentos magisteriales. Puede haber que hay ciertas expresiones
que no fueron usados en un tiempo, que luego son usados, pero tenemos que probar un constante desarrollo desde el principio hasta como una autorización magisterial. ¿Sí? Como lo que menciona Vicente de Lelis en el monitorio, lo que ha sido creído siempre por todos y en todo lugar, ¿no? ¿Cómo? ¿Dilo otra vez? Lo que ha sido creído siempre Sí. por todos y en todo Sí, lugar. sí, eso es como definen dogmas. Sí. Pero a veces que la iglesia ha definido dogmas que padres de la iglesia no estaban de acuerdo, unos decían que sí y otros decían que no. ¿Cómo se aplica ahí el de que toda la iglesia lo creía si había La mayoría. padres que no los creían y otros? La mayoría tienen que acordar en eso. Sí, es cierto que a veces hay desacuerdos, pero ven que si hay 100, hay 3 o 5 que están de otra opinión, pero la mayoría están de acuerdo. Si es algo que es como mitad y mitad, esas cosas no se definen, ¿no? Y un ejemplo, creo, para ilustrarlo más, es como dogmas de cristología. ¿Okay? Por ejemplo, decimos que Cristo es consubstancial con el Padre. ¿Okay? Es en el credo. ¿Okay? O también incluido aquí son los símbolos de la fe. Los credos. ¿Okay? Entonces, no vamos a encontrar en la Biblia la palabra consubstancial, ¿okay? Porque estamos utilizando términos filosóficos, ¿okay? Pero llegaron a definirlo porque, aunque no usaban la palabra, sí creían eso. ¿Okay? Lo que escribían los padres de la iglesia es evidente de sus escritos que todos creían, o casi todos, con pocas excepciones, que Cristo comparte la misma naturaleza con Dios Padre, que es Hijo de Dios. Entonces, fue simplemente como de agarrar otra palabra para expresar lo que siempre ha sido creído. Entonces, a veces es difícil de concluir si algo está en el depósito de la fe para merecer una definición, y hay cosas que tal vez nunca recibirán una definición tan clara o que tarden muchísimo para que se definan, pero siempre es el proceso. Y los teólogos hablan... en otra clase hablaré de grados de certeza teológica, pero de una prueba, de una conclusión teológica, ¿okay? que no es, por ejemplo, uno de los artículos del credo, pero conclusiones a que llegamos a través de aplicar la razón a los dogmas de la fe. El proceso preferible es de empezar con los documentos más antiguos y delinear la constante creencia hasta el momento en que se define. De probar que nunca hubo un tiempo cuando no fue creído, por lo menos por la mayoría de la iglesia, y no empezó después del tiempo el tiempo patrístico, por lo menos es el tiempo más antiguo de que tenemos escritos. Perdón, padre, una pregunta, volviendo aquí al capítulo 10 del Catecismo, menciona lo siguiente, dice, ¿quiénes están fuera de la iglesia militante? ¿No? Y habla aquí de que hay 3 clases, dice que están los gentiles, los herejes y los cismáticos, pero más adelante dice lo siguiente, dice, pero no se debe dudar que todos los demás hombres, por perversos y malvados que sean, aún perseveran dentro de la iglesia. Y eso se ha de enseñar continuamente a los fieles para que se persuadan ciertamente que si sucediere haber en la iglesia prelados de vida desedificante, con todo esto están dentro de ella y por eso nada se les quita de su autoridad. Aquí la pregunta sería si hay antitestimonios o, en este caso, sacerdotes, por ejemplo, o prelados,
que llevan magisterios paralelos a la iglesia, por esa razón no se les quita su autoridad. Es una pregunta interesante porque herejía es uno de los delitos que recibe una excomunión, ¿okay? Automáticamente, ¿okay? Le sentencia. Entonces, la teoría es que uno que ocupa un puesto en el magisterio por hacerse hereje perderá esa autoridad, pero no es definido, ¿okay? Y es controvertido y es problemático también porque tenemos que ver quién es capaz de juzgarnos, ¿no? ¿Okay? Entonces, hay muchos que hablan de que si el Papa se hace hereje, perdería su papado. Y pues tal vez teóricamente, pero ¿quién puede juzgar al Papa? Nadie, ni un concilio. Hay algunos que dicen que si todos los cardenales se reúnen y se acuerdan en declararlo hereje, así sería, ¿no? Pero el otro argumento es que este es conciliarismo, es poner el conjunto de los obispos por encima del Papa. Entonces, la otra postura es que solo el Papa puede declararse hereje. Y no se puede excomulgar, supongo, ¿no? Pues sería excomulgado automáticamente. Podemos imaginar una situación en que dice, reconozco mi error, sí, cometí herejía, me arrepiento, pero por haber ya perdido mi papado no voy a retomarlo, no sé, no voy a declararme en estas controversias, ¿no? Son demasiado teóricas, ¿okay? Pero creo que el punto en el catecismo es que los que han recibido bautismo y que no han sido castigados con una excomunión, siguen siendo miembros de la iglesia, aunque miembros muertos. Y en otro lugar, el catecismo también dice que necesitamos amar la iglesia como Cristo ama la iglesia. Y esto implica que aún tenemos que amar primero los otros miembros de la iglesia y también los miembros potenciales. Es decir, todos los que siguen vivos son posibles miembros de la iglesia, por eso tenemos deber de seguir amándolos. Los únicos que no tenemos que amar son los condenados en el infierno, porque ya están fuera de la posibilidad de ser amados. Como recuerdo, una santa católica, apostólica y romana. Pues también, aunque en el credo identificamos esas 4 notas, ¿okay? Pero también agregamos romana porque por la importancia de Pedro que estableció su sede en Roma. Y aunque no todos los católicos son del rito romano, hay bizantinos, ¿okay? Aún ellos tienen que reconocer que Pedro y Roma está por encima de todos. Ese fue el problema en la cisma oriental, que ellos no querían reconocer Pedro como más importante que los demás. ¿Cuáles son los ritos orientales que están en comunión con la iglesia y cuáles? ¿Los ritos orientales en comunión? No me acuerdo. Los maronitas, ¿no? Los maronitas. Hay como 17. Es que me surgió la duda porque en México, ahí cerca del aeropuerto, hay muchas iglesias ortodoxas. ¿Sí? Y me ha dado curiosidad ir a conocer la liturgia ortodoxa. Ajá. O sea, no hace por ortodoxo, pero... No, pero mira, no sé si es válido eso. han dicho que puedes ir a una misa ortodoxa si te encuentras en Rusia y no hay católica. Pero no debemos de participar en su cisma. Pero todos los ritos ortodoxos tienen su rito católico también. Porque
hubo la cisma de los ortodoxos. En 1051, creo. 1054. 4, sí. Pero luego, en el concilio de Florencia, hubo una reunión en el siglo XV de algunos de ellos. ¿Okay? No sé cómo se dice en español, uniatos o unidos. Pero se refiere a los que se reunieron con la Iglesia Católica. ¿Okay? Entonces hay, por ejemplo, ortodoxos rusos, ¿okay? Y hay católicos, pero se llama... no me acuerdo. Pero hay, de casi todos, hay un ramo ortodoxo y otro católico. ¿Okay? Con el mismo rito y todo. Y es básicamente el mismo rito. Con los coptos también. Ajá, de los coptos hay como 4 o 5. Los católicos. Sí. De los maronitas de los únicos que no hay ortodoxos. Ellos permanecieron siempre fieles los maronitas. Sí. Y interesantemente su rito es el más, probablemente el más moderno, no se mantuvo muy tradicional, desafortunadamente. Pero sí, vale la pena conocer los ritos bizantinos, si existen aquí. ¿Vale? Jerusalén. ¿Vale? Jerusalén. Ah, sí, sí. Okay, ¿más preguntas? ¿Más? En Jerusalén, es interesante, en el Santo Sepulcro, porque tienen que compartirlo entre, creo que es un musulmán que es dueño del edificio. Entonces él renta espacio por tiempos a los romanos, a los ortodoxos, a los bizantinos. Entonces hay tantos ritos diferentes y desafortunadamente los romanos son una vergüenza porque todos los ritos orientales son tan solemnes. Los coptos, creo, cantan toda la noche. Cada noche tienen un rito de 3 horas de cantos alrededor del sepulcro de nuestro Señor. Y cuando yo fui, tenía que llevar en mi bolsa algunos ornamentos, aunque me dijeron que son muy particulares, ¿no? Que no quieren que los sacerdotes lleven sus propias cosas y todo eso. Entonces, llevé mi manípulo y mis sacras y mi misal, ¿okay? Porque supuestamente tienen que dejarme celebrar la misa tradicional. Entonces, cuando fui al Santo Sepulcro, abrieron, hay nada más 30 minutos para la misa, ¿okay? Y si no termina, lo corro, ¿sí? Y tenía el primer espacio a las 5 de la mañana, ¿okay? Pero me abrieron la sacristía a las 4:58 y mi misa era en Calvario, es decir, a un lado de la piedra del Calvario, pero tiene que subir para llegar aquí. Entonces estaba esperando y tenía mis cosas, mi hábito y revistiéndome fuera de la sacristía, y cuando me la abrieron vi que me había asignado a un lugar con ornamentos asquerosos, ¿okay? Pero todos iguales, ¿no? Y es para los romanos tienen liturgia fea, los ortodoxos liturgia bonita, ¿okay? Y cuando se fue el sacristán, estaba viendo el cáliz que era imposible usar, porque como ustedes saben, tenemos que mantener los dedos así, entonces tiene que ser de cierta forma o no lo puedo agarrar. Entonces vi que ese sacerdote que no había llegado tenía mejor cáliz, entonces los cambié. Y fue la misa más rápida que he hecho. Y además yo viví mi calvario también la noche anterior, porque llegué cruzando el Atlántico, ¿no? Llegué como a las 11 de la noche,
pero con el cambio de horario no dormí, estaba vomitando toda la noche y con tanto temor pensando que iba a perder mi espacio y tenía que hacer la reservación desde hace 3 meses. No es como puedo ir mañana y celebrar. Mi único chance para celebrar el Calvario tengo que... Entonces, al final tenía como 2 o 3 horas sin vomitar y pensé, ok, voy a intentar. Dios, dame la gracia. Pero fue la misa de menos devoción, menos recogimiento. Solo podía pensar que pues el primer Calvario no era agradable tampoco. Es curioso, en Jerusalén, entre más sucias están las cosas, pareciera que son más santas, porque si uno se le ocurre limpiar algo en Jerusalén, no, nada. santo problema, ¿eh? No, o sea, brincan, pero inmediatamente. Es que uno los custodian los ortodoxos, otros no. Sí. Pero mantienen así, o sea, si la columna está sucia, que sí sé que... No toque. Sí. Padre, la tradición tiene que ser el origen, o sea, en Cristo. Estoy pensando en la exposición del Santísimo Sacramento, que me dicen, oye, es que no hay historia o registros de que se haya hecho esa devoción al Santísimo Sacramento en los primeros años. Como que fue algo que empezó, no sé cuándo, pero no es moderno, no es antiguo. Pues eso es muy discutible porque tengo un libro, por ejemplo, que tiene escritos desde Justino Mártir hablando del Santísimo Sacramento, y es del primer siglo, el segundo siglo. Pero tenemos que distinguir entre fe y moralidad y disciplina. ¿Okay? Porque la disciplina puede cambiar. ¿Okay? La disciplina es sujeta a cambios. ¿Okay? Pero la fe y moralidad no. Entonces, en cuestiones de eso, debe de haber una tradición, ¿no? Para justificar cierto cambio en devoción. Porque probablemente no exponía el Santísimo Sacramento en un custodio en el primer siglo. Y con razón, ¿no? Porque perseguían la iglesia y tenían que esconder cosas, etc. Pero el amor y la creencia que es la raíz de la exposición del Santísimo siempre ha existido. Entonces, si la iglesia permite que demos culto al Santísimo, con otra expresión está bien. Es un desarrollo de la disciplina. Ok, muy bien. Gracias. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. Gloria al Padre. Bendicio de mi potentis Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat sobre vos, et mania sempre. Amén.